Continuando entonces con la clase referida al clásico mesoamericano y en específico Teotihuacán, habíamos quedado en la representación de esta divinidad que en realidad es omnipotente y autocreada y va a representar para muchos autores la que dio origen al culto que fundamentó el proceso de desarrollo y población de Teotihuacán. Esta se conoce también como la diosa de la cueva. Y como habíamos dicho, de ella dimanan semillas y agua, y a su vez, que es lo que da la vida, y a su vez un control sobre la boca de la muerte, que en definitiva hacen de esta diosa la dadora de la vida y la controladora de la muerte. Esto, en definitiva, habría dado a Teotihuacán un perfil, en términos territoriales, de que era un lugar beneficiado por los dioses. Esto fue percibido y mantenido aun cuando la ciudad desapareció. Prácticamente 500, 600 años después, los aztecas ya tenían esta idea respecto al origen divino de este asentamiento y en él se había realizado lo que para los aztecas era el desarrollo del quinto sol y que lo plantearon en un mito religioso que veremos más adelante. Lo importante es que esta ciudad entonces realizó constituyó una concentración poblacional y la cristalización de las características de lo que va a ser el mundo mesoamericano, las tradiciones mesoamericanas gestadas del periodo olmeca, con particularidades derivadas del proceso de concentración de poblaciones que venían desde distintos sectores. Como dijimos, no se conocía el nombre y se hace alusión, aparentemente, a lo que va a ser esa ciudad cuna de la civilización mesoamericana en los mitos, que era Tolán o Tula, y se la ha interpretado en algunos casos como la primera Tula. No sabemos qué idioma hablaban, pero sí, los habitantes, ni cómo se autodefinían, pero sí sabemos que desarrolló una economía agrícola muy importante y que en términos materiales su sustento comenzó por el control de las canteras de obsidiana y el sistema de producción y comercialización de la misma a gran distancia. En las distintas etapas que corresponden a la historia de Teotihuacán, se puede hacer una tabla que ha variado mucho entre los diferentes autores que lo estudiaron, entre ellos René Millón, Matos Moctezuma, William Sanders. Han sido autores que han dedicado mucha atención a la comprensión del desarrollo y proceso de esta que va a ser la ciudad más grande del mundo, en algún momento, incluso va a ser la sexta ciudad más grande del mundo, perdón, en algún momento de la historia del planeta. Entonces ahí vemos que existieron una serie de fases: Zacuali, Micaotli, Tlamimilolpa, Solalpan, Metepec y Oxtotipac. Entre aproximadamente la fase Zacuali para algunos empieza en el 100 a.C., pero lo real es que se proyecta entre el 1 y el 50 o 100 después de Cristo. Micaotli entre el 150 y el 250, Tlamimilolpa entre el 250 y el 450, Solalpan entre el 450 y el 650, después de Cristo siempre, Metepec entre el 650 y el 750, para muchos el momento ya de Solalpan había experimentado el declive y la destrucción de la ciudad, y Oxtotipac entre el 750 y el 850, que se limita a ocupaciones esporádicas distribuidas irregularmente en lo que va a ser esa ciudad ya en ruinas. La extensión varió entre los 17 y los 22 kilómetros cuadrados y la población estimada entre los 30.000 y los 85.000 habitantes en las posiciones más conservadoras. Existen fuentes que la llevan hasta los 100 y 200.000 habitantes en el momento de su máximo esplendor. Ahí tenemos entonces una distribución de las diferentes fases según la denominación que dan Millón, Conguil y Acosta, son diferentes autores, al proceso de desarrollo según estas fases que han denominado de distinta manera. Así tenemos la primera, para sintetizar, de Zacuali entre el 0 y el 100 después de Cristo, entre el 1 y el 100, donde la aldea ya empieza a experimentar una planificación hacia lo que va a ser una urbe y el inicio de obras realmente, que se van a concretar en la base Micaotle, entre el 150 y el 200. La ciudad
puede ser entendida como tal no tanto por su extensión, sino por la densidad y complejidad de sus habitantes. Hay una expansión comercial, como dijimos antes, a partir de la explotación, producción e intercambio de obsidiana, la construcción de una avenida muy importante que traza el eje que va a servir de diseño ortogonal a la ciudad, la calzada de los Muertos, con un eje norte-sur, va a ser trazada y efectivamente construida en estos años. Allí se van a destacar la Ciudadela, un sector de gobierno, el templo de Quetzalcóatl o serpiente emplumada y el templo de la agricultura como obras arquitectónicas más destacadas. Hay un aumento de población hacia el 200 después de Cristo y hasta el 400, donde además se van a caracterizar obras arquitectónicas de neto corte clásico como el Templo de los Caracoles Emplumados, el Gran Conjunto, y la representación arquitectónica del cosmopolitismo con la concentración de poblaciones que proceden de distintas regiones y dan lugar a los barrios. Esto ya permite observar además una importante relación territorial con otras áreas como la maya. La fase Solalpam, entre el 400 y el 650, va a ser la de la máxima expansión. Como decíamos, para algunos autores va a llegar hasta tener a 200.000 habitantes y en ese momento representaba, si se hace una comparación con otras ciudades del planeta, en cuanto a demografía, la sexta en tamaño. Ahí tenemos una visión entonces de lo que es el eje norte-sur de la calzada de los Muertos, desde la pirámide de la Luna, tomada esta imagen, con vista a la pirámide lateral, la pirámide del Sol. Estas pirámides eran templos. Debajo de la pirámide del Sol justamente es donde se han encontrado restos del culto que probablemente se hayan hecho a esta diosa de la cueva. Efectivamente, Linda Manzanilla realizó excavaciones y debajo de la misma encontró pasajes subterráneos y cavernas donde habían manantiales y ofrendas que se relacionan con el culto a esta divinidad que se entiende fundante de la ciudad. Ahí vemos entonces cómo esta ciudad-estado comienza un proceso de consolidación y expansión territorial. Se puede ver sombreado el área de Mesoamérica con el área nuclear teotihuacana, con la ciudad como centro, y ciudades que realmente tenían un vínculo directo como satélites, o en este caso enclaves como estas que están alejadas, enclaves como Matacapam, Tikal o Caminaljuyu en el área maya, que existen evidencias de una gran presencia teotihuacana, o aliadas, ciudades que habían tenido un desarrollo y se encontraban en dependencia a través de un sistema de alianzas como Altavista al norte, Tingambato, Monte Albán en el Valle de Oaxaca o Cholula en las cercanías del Valle de México. Ahí tenemos un mayor detalle de lo que decíamos anteriormente. Esta ciudad entonces fue analizada por René Millón. Esto es una topografía y un mapa que realizó entre fines de los 60 y a lo largo de los 70 también, y donde se puede observar entonces aquí ampliado este sector del centro cívico ceremonial con la calzada de los Muertos, las pirámides, templos y palacios que la bordean. En el entorno se puede observar por un lado una gran distribución de espacios de ocupación doméstico y en sectores de laderas de cerro desde donde se realiza un control en cierta medida de los recursos minerales. Esta calzada de los Muertos con eje norte-sur terminaba en una ortogonalidad en relación al río San Juan, que tenía un eje predominantemente, una orientación predominantemente este-oeste. Aquí tenemos un mayor detalle donde se pueden observar el templo de Quetzalcóatl, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna con su plaza, los murales del Jaguar, la plaza del Sol, la plaza de la Luna, el palacio de Quetzalcóatl y distintos conjuntos que permiten analizar las características del sector de concentración de mayor poder dentro de la ciudad. Tienen una serie de características constructivas, están asociadas a la
Calzada de los Muertos responden a un plan urbano, pero también con fuerte contenido simbólico. Esto se relaciona con una interpretación que ha habido hacia su gobierno inicial, que aproximadamente durante la primera etapa, aproximadamente unos 400 años, habría sido regida por una casta sacerdotal que tenía en sí misma los atributos del poder político, y esto aparentemente por los niveles de representación que existen en murales más tardíos habría sido reemplazado por gobiernos de tipo colectivo, corporativo inclusive, donde hay representaciones de distintos sectores de la ciudad y que se destaca en la plástica por una simbología constante hacia lo colectivo, hacia lo colectivo, es lo que han interpretado los autores. El templo de Quetzalcóatl es uno muy importante, posee cabezas de serpiente en las escalinatas, tienen un alto contenido significativo y simbólico en Mesoamérica en general. Esta serpiente o cabeza de serpiente que emerge de una especie de flor de 11 pétalos, que en definitiva representa un vínculo con la lluvia y el agua. Esto es muy importante, y debajo de esta pirámide recientemente se han hecho descubrimientos y excavaciones de pozos rituales muy significativos que ustedes pueden ver en distintos documentales de internet también. En definitiva, tenemos el Palacio de Quetzalpopatl con representaciones muy interesantes, naturalistas, la pirámide del Sol, que es un verdadero templo, igual que la pirámide de la Luna, y el templo de Quetzalcóatl, que se puede observar construido bajo esta técnica que era de talud tablero y que permitió a la tradición mesoamericana llevar adelante emprendimientos arquitectónicos de gran envergadura. Aquí se puede observar cómo esta forma de pirámide trunca en realidad se va construyendo a partir de la construcción de terraplenes, que son consolidados con tablero, encima de los cuales se vuelven a levantar terraplenes en plano inclinado. En definitiva, Teotihuacán viene a representar y a cristalizar la gran ciudad y referente de la época clásica mesoamericana, y en torno a ella y al pasado que representa en muchos casos oscuro para las sociedades posteriores, en la medida que no se terminaba de conocer su historia, el lugar en donde se engendraron los mitos de origen de sociedades que más tarde, en el periodo posclásico, van a cristalizar, y que es concretamente la azteca. Aquí se puede observar una mancha, el límite de la marcha urbana en escala comparada con otras ciudades como Monte Albán y Tenochtitlan, Monte Albán contemporánea, Tenochtitlan aproximadamente unos 400-500 años posterior, con el tamaño de los centros cívicos ceremoniales sombreados. Ahí entonces se puede observar entonces la característica y el destaque de esta ciudad en la historia mesoamericana, ciudad que alcanzó una envergadura, un tamaño y una influencia territorial que solo va a ser alcanzada e incluso superada en lo territorial por la sociedad mexica del periodo posclásico. La caída de Teotihuacán evidentemente va a generar una destrucción de esa construcción, no solo urbana, sino territorial, expansiva, y esto va a generar una atomización que en el periodo posclásico temprano va a suponer el desarrollo de fenómenos urbanos que vamos a ver en la próxima clase. Y para esta, en definitiva, pueden consultar la bibliografía que está enunciada en este listado. Allí tienen los libros de Florescano, López Austin, Andrés Ciudad, de Lucena Salmoral y de Mandrini. En estos libros están las páginas señaladas con los temas que refieren a estas clases que hemos visto sobre el clásico y el desarrollo teotihuacano.